Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a otro estudio de la Biblia. Bienvenidos al canal Apología Adventista, donde el objetivo es que todos juntos podamos crecer en conocimiento de las grandes profecías bíblicas. Hermanos, sean bienvenidos a nuestros amigos y hermanos que son parte de este canal. Gloria a nuestro Dios, porque este ministerio ha sido bendecido por nuestro Dios, ya que a través de este ministerio estamos llegando a muchas almas a nivel mundial. Me siento feliz, hermanos, de que a través de este canal estamos alcanzando a muchas almas con la verdad presente. Y por fe creemos de que en el cielo van a haber sorpresas. Así que, hermanos, gloria a nuestro Dios, porque por su misericordia y por su voluntad estamos nuevamente aquí para presentar otro tema de verdad presente. Así que, hermanos, sean bienvenidos, pónganse cómodos, porque vamos a iniciar esta clase sólida de profecía. Vengamos de rodilla. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre eterno, porque nos permites una vez más poder conocer tu palabra. Te pedimos, Señor, de que en este momento que vamos a abrir tu palabra y a enseñarla, que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad, y que nuestro intelecto y nuestro corazón puedan ser santificados con tu verdad. Bendice a tus hijos, aquellos que van a escuchar este mensaje, bendíceles donde quiera que estén. Que este mensaje, Señor, sea de edificación y podamos crecer espiritualmente para así prepararnos para tu pronto regreso. Gracias, Padre eterno, porque tú nos bendices y tú nos usas para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Ok, hermanos, Dios me los bendiga. Quiero que tomen sus Biblias porque vamos a estudiar la Biblia a profundidad. Vamos a tener una clase sólida sobre profecía bíblica. Más que todo, vamos a hablar de eventos finales. Hermanos, cuando se estudia la Biblia con disciplina, encontramos unos tremendos paralelos que nos ayudan a divisar lo que pasará en el futuro cercano con respecto a eventos escatológicos. Hermanos, es importante, hermanos, que nosotros, como hijos de Dios que lo somos, tenemos que conocer perfectamente bien las profecías y los bosquejos paralelos de las profecías bíblicas. En este caso, vamos a ver cómo Satanás le hará la guerra al pueblo de Dios al final de la historia, que muy pronto lo veremos y lo palparemos. Hermanos, hemos estudiado en otras clases que la persecución va a iniciar en los Estados Unidos de Norteamérica. Esta nación va a ir en contra de sus principios y hablará como dragón, según Apocalipsis 13, versículo 11. En Apocalipsis 13:11 divisamos una nación, una potencia, una bestia que le hará la guerra al pueblo de Dios. Y todas las naciones seguirán el ejemplo de esta nación impía, que al final hablará como dragón. Hablar como dragón significa que va a dar leyes y decretos que van a ir en contra de las leyes de Dios. Esta nación va a ir en contra de su constitución política. Esta nación va a ir en contra de los principios que la ha bendecido, y es la separación de iglesia y Estado. El secreto de la prosperidad de esta nación no es la tecnología, no es el petróleo, no es el dólar, sino que es una nación bendecida por Dios, porque en esta nación se levantó el remanente de los últimos días, la iglesia adventista. Esta nación fue la que abrió las puertas a los peregrinos que venían huyendo de las persecuciones medievales de Europa. En este caso, hermanos, vamos a hacer un estudio profundo cómo el diablo le hará la guerra al pueblo de Dios. El diablo va a usar un método. Hermanos,
Alguien puede decir, los adventistas del séptimo día son fanáticos. Alguien puede decir, los adventistas del séptimo día son conspiranoicos. Alguien puede decir, los adventistas del séptimo día son fantasiosos en la interpretación de la Biblia. Hermanos, pero ¿saben algo interesante, hermanos? Todo lo que los adventistas predican está en la Biblia. Y vamos a ver de que todo lo que dicen los adventistas del séptimo día ya se cumplió en el pasado. Porque si se cumplió en el pasado, vamos a ver que la Biblia nos dice que también se va a volver a repetir la historia. Esto que pasó en el pasado se va a volver a repetir como historia. Es bien importante que nosotros conozcamos este principio. Vamos a ver, iniciando con una cita que está en Eclesiastés 1:9. Eclesiastés 1:9 contiene un principio y es que la historia se repite. Lo que pasó en el pasado se vuelve a repetir. Vez tras vez, la historia se repite. Eclesiastés 1:9. Voy a tratar de ir despacio para que ustedes puedan anotar los textos bíblicos. Porque, hermanos, estas son clases. Estos no son sermones. Escuché que alguien me dijo, hermano, ¿por qué no predica 15 minutos, hermanos? Para predicar 15 minutos mejor no predico nada. Solamente en orar me voy a tardar 15 minutos. Yo no sé por qué hemos caído en este tipo de apostasía y sueño espiritual que ya no queremos escuchar temas de estudio, queremos sermones light. 15 minutos y basta, hermanos. Qué tremendo, hermanos. ¿Cómo vamos a crecer espiritualmente si estamos pidiendo temas de 15 minutos? Qué terrible, hermanos. Qué terrible el nivel de apostasía en que están cayendo algunos hermanos que quieren temas de 15 minutos. Al momento van a decir, hermano, predique 5 minutos. Y así van a ir diciendo, predique 2 minutos, predique 1. Y después van a decir, no hay que predicar nada. Hay que solamente venir a dar la vuelta aquí al púlpito y otra vez bajarnos. A eso vamos, hermano. Ok, Eclesiastés 1:9, noten cómo dice. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Noten, aquí vemos que la historia se repite. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Noten, lo mismo dice que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. O sea, la historia se repite. Lo que pasó en el pasado se vuelve a repetir. Noten qué interesante. Esto lo repite Salomón en Eclesiastés 3:15. Eclesiastés 3:15 dice así: aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Aquí vemos otra vez contenido el principio, la historia se repite. Aquello que fue, ya es. Hermanos, vamos a ver ahora una historia tipológica que nos ayudará a entender lo que pasará en el tiempo del fin con el pueblo de Dios. ¿Cuál historia vamos a estudiar? La historia de Elías y la coalición impía de Acab, Jezabel y los falsos profetas de Baal que se unieron para matar al profeta Elías. Vamos a ver el por qué lo querían aniquilar y en qué terminó este conflicto. Cuando entendamos la historia, vamos a poder conectar esta historia con eventos finales y apocalípticos. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Porque la historia contiene una dimensión profética. Recuerden que en Apocalipsis todos los libros de la Biblia terminan y se encuentran. O sea que si queremos entender Apocalipsis, tenemos que conocer toda la Biblia para que nosotros podamos divisar y entender
de dónde provienen los símbolos que contiene Apocalipsis. En este caso, vamos a estudiar una historia tipológica que nos ayudará a entender la manera en que el diablo va a perseguir al pueblo de Dios y por qué. Ok, estudiemos la historia de Elías y la coalición impía que le hizo la guerra. Según la Biblia, Israel había caído en una gran apostasía en los días de Elías. Esta apostasía la había provocado el rey Acab. Acab, el rey de Israel. Y este rey Acab cayó en apostasía. Y esta apostasía había llevado al pueblo a olvidarse de los mandamientos de Dios y seguir a los Baales. Noten, hermanos, el pueblo profeso de Dios, la nación de Israel, había caído en una extrema apostasía y esto lo había provocado el rey Acab al unirse con una ramera llamada Jezabel. Y esto llevó a la nación de Israel a olvidarse de los mandamientos de Dios. Y al olvidarse de los mandamientos de Dios, cayeron en una extrema apostasía. Dice la Biblia que adoraron a Baal. ¿Dónde dice eso? Primera de Reyes 16, 30 al 33. Noten cómo dice. Primera de Reyes 16, 30 al 33. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Noten cómo lo describe. Más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel. Noten, la ley decía que un rey tenía que tomar por esposa a una de su mismo pueblo. Y este rey apóstata Acab dice que tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal. Noten el rey de Israel, el rey que conocía la ley de Dios. Noten al extremo que llegó, tomar por mujer a una ramera llamada Jezabel, y esto lo llevó a servir a Baal, y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal. Esta palabra Baal significa el amo o el señor de las moscas y los escarabajos. Baal se asociaba con los insectos. Y dice que hizo altar a Baal en el templo de Baal que edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera. Noten, estos eran ídolos paganos. Haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Noten, hermanos, a lo que llevó esta apostasía de toda la nación, olvidarse de los mandamientos de Dios. Se olvidaron por completo que había un mandamiento que decía: no tendrás dioses ajenos delante de mí y no te harás imágenes para darles culto. Que estos dos mandamientos están en la primera tabla de la ley. O sea que este rey Acab, el rey político de Israel, está quebrantando la primera tabla de la ley al hacer un ídolo de Baal y adorar a Acera. Interesante. Según la Biblia, quien dominaba al rey Acab era esta prostituta, era esta ramera llamada Jezabel. Primer Reyes 21:25. Primera de Reyes 21:25. Noten cómo describe la actitud de Jezabel en contra de Acab. A la verdad ninguno fue como Acab. Noten cómo describe a Acab. A la verdad ninguno fue como Acab,
que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. O sea que esta mujer lo manipulaba. Quien dominaba en esta relación impía era esta ramera. Dice que lo incitaba y este rey se vendió a esta mujer. El proverbio dice, compra la verdad y no la vendas. Acab vendió la verdad, se la vendió a Jezabel y esta ramera lo incitaba, lo manipulaba. Esta mujer apóstata e impía le decía a Acab lo que tenía que hacer. O sea, quien dirigía esta relación era la mujer. Aquí vemos de que Jezabel dominaba ¿a quién? A su marido. Pero no solamente Jezabel dominaba a su marido, sino que Jezabel también manipulaba a los falsos profetas de Baal. Porque vamos a ver de que Elías tenía 3 enemigos: el rey político Acab, Jezabel y los falsos profetas de Baal. Una triple coalición impía. Primera de Reyes 18:19. Noten cómo describe la relación que existía entre Jezabel y los falsos profetas de Baal. Primera de Reyes 18:19. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Si Jezabel los mantenía y les daba de comer, significa que Jezabel los dominaba. Noten qué interesante. Jezabel manipulaba a los falsos profetas de Baal y también manipulaba al rey Acab. Esta mujer era mala, era una ramera, era una mujer sanguinaria, era una mujer impía, era una mujer que adoraba ídolos, era una mujer rebelde en contra de los mandamientos de Dios. Ahora, es interesante que por esta apostasía en que había caído toda la nación de Israel, vino una maldición sobre toda la nación. Noten qué interesante. Aquí se cumple lo que dice Pablo: lo que el hombre siembra, eso cosecha. Por culpa de esta apostasía, vino sobre ellos una maldición que ellos la acarrearon. Noten qué interesante. Las maldiciones no las da Dios. Es el mismo hombre que las busca cuando desobedece los mandamientos de Dios. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre esta maldición? Esto está en Primera de Reyes 17:1. La maldición es que no llovió por 3 años y medio. ¿Sabe qué significa que no llueva por 3 años y medio? Esto significa que iba a venir mortandad. Primera de Reyes 17:1 dice: entonces Elías el tisbita, ahora aparece el profeta Elías, con un mensaje de Dios. ¿Cuál era este mensaje de Dios al rey Acab? Entonces Elías el tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. O sea que este mensaje que traía Elías al rey Acab provenía del cielo. Noten, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. O sea, no iba a llover sobre esta nación impía, porque esta nación se había olvidado de los mandamientos de Dios. Ahora, ¿cuánto tiempo no iba a llover? El texto dice que no habrá lluvia ni rocío en estos años. ¿Cuántos años iba a ser de sequía? El apóstol Santiago nos dice cuánto era de años. Santiago 5:17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras,
y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. O sea, no llovió sobre la nación impía de Israel 3 años y medio. Dice Santiago, 3 años y 6 meses. Ahora, Acab conocía perfectamente bien la ley de Dios. La ley decía que los reyes tenían que tener una copia de la Torá para que no se olviden de los mandamientos de Dios. Inclusive la Shema la tenían que conocer perfectamente los reyes, los sacerdotes y los profetas. La Shema era la oración que hacían los judíos antes de abrir la Torá y leerla. Eso está en Deuteronomio 4, 5 y 6. Eso se le llama la Shema en el idioma hebreo. Los reyes de Israel conocían perfectamente bien las maldiciones y las bendiciones de la ley que están en Deuteronomio 28 y el capítulo 29. Los dos capítulos, capítulo 28 y capítulo 29 de Deuteronomio, están las bendiciones y las maldiciones, dependiendo si se obedecen los mandamientos de Dios o se desobedecen. Noten qué es lo que decía la Torá en las maldiciones. Noten cómo dice Deuteronomio 28:15. Noten la maldición de los que se olvidan de los mandamientos de Dios. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Esto lo conocía perfectamente bien Acab. Era el rey de Israel, no era ignorante respecto a esto. Ahora, una de esas maldiciones era que no iba a llover sobre la nación. Esto está en Deuteronomio 28, 23 al 24. Deuteronomio 28, 23 al 24 dice: y a los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderá sobre ti hasta que perezcas. Esto pasó en los días de Acab. No llovió porque estaba cayendo una maldición sobre Israel, sobre toda la nación, porque esta nación se había olvidado de los mandamientos de Dios, y en lugar de caer lluvia, iba a caer polvo y ceniza. ¿Saben qué implica eso, hermanos? Que no llueva por 3 años y medio. Esto implica que no iba a haber agua. Esto implica que los ríos se iban a secar. Esto implica que si los ríos se secan, no iba a haber vegetación. Si no hay vegetación, significa que no hay comida. Y si no hay comida, esto es sinónimo de que las personas se van a morir de hambre y que los animales se van a morir de hambre. Noten. Y si hay mortandad por falta de agua y por falta de comida, eso trae como consecuencia pestilencia, enfermedades, virus, pandemias y epidemias. Esto sucedió en los días del rey Acab. Terrible, hermanos, la maldición que cayó sobre la nación de Israel. No llover por 3 años y medio. Empezaron a escasear la comida, los cultivos, los arroyos empezaron a secarse. No había pasto para que los animales comieran. Empezaron a morir y empezaron a surgir enfermedades. Y por ende, la gente empezó a morir de enfermedades y de hambre. Terrible, hermanos. Todo porque Acab y la nación de Israel se habían olvidado de los mandamientos de Dios. Esto, hermanos, provocó una ira a Jezabel y a Acab y a los falsos profetas de Baal
en lugar de que se arrepintieran de su apostasía, se enojaron y se llenaron de ira, que dice la Biblia que empezaron a buscar a Elías para tratar de matarlo. Noten qué interesante. En lugar de buscar arrepentimiento y humillarse delante de Dios por su pecado, esta coalición impía de Jezabel se llenó de ira para buscar a Elías para matarlo. Esto lo dice Primera de Reyes 19, versículos 1 y 2. Primera de Reyes 19, versículos 1 y 2. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas de Baal. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero. Noten cuál es el mensaje que Jezabel le envió a Elías, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no te he puesto tu persona como la de uno de ellos. O sea, te voy a matar también, te voy a aniquilar. Noten, Jezabel se llenó de ira contra el profeta. Noten qué interesante. Pero ahora vamos a ver algo interesante, hermanos, que un poco antes de que se terminaran los 3 años y medio de sequía, el rey Acab se logra encontrar con el profeta Elías. Noten, un poco antes de que terminara este periodo profético de 3 años y medio, Elías se encontró con el rey Acab. Y noten qué interesante las palabras del rey Acab en contra de Elías. Recordemos, hermanos, que Elías estaba siendo perseguido por Jezabel. Recordemos. Y Acab se encuentra con Elías y noten la conversación que entablan. Vamos a ver de que el rey Acab, en lugar de arrepentirse, le echa la culpa al profeta Elías por la desgracia que había caído sobre Israel. Noten, Acab, en lugar de echarse la culpa él mismo por su pecado, le echa la culpa al profeta Elías. Esto lo dice Primera de Reyes 18, 16 al 18. Noten cómo dice Primera de Reyes 18, 16 al 18. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y él le dio el aviso. Y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? En otras palabras, Acab le está diciendo a Elías: Elías, tú eres el que tiene a Israel así. Tú eres el que tiene a Israel en sequía. Por tu culpa estamos así en esta condición. Tú eres el que turbas a Israel. Y él respondió, noten cómo responde Elías: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. En otras palabras, Elías está diciéndole a Acab, yo no soy el culpable de esta desgracia, el culpable eres tú y la casa de tu padre por haber hecho esta tremenda apostasía de haberse olvidado de los mandamientos de Jehová tu Dios. Por eso estás así en esta desgracia. Pero el rey impío, enojado, echándole la culpa al profeta de Dios. Los culpables, hermanos, eran los impíos, no el profeta. Y vamos a ver de que esto se va a cumplir al pie de la letra, al final de la historia, con el remanente. Los reyes políticos y civiles también le van a echar la culpa al remanente por las desgracias que van a estar cayendo en este mundo. Pero es el mundo que también se ha olvidado de las leyes divinas. La historia se va a volver a cumplir al pie de la letra. Saben, hermanos, que esto siempre ha sucedido así. Yo recuerdo, hermanos, cuando fueron los terremotos en El Salvador en el 2001. Hubieron unos terremotos, hermanos, de 7.5 que casi destruyeron todo El Salvador. Y aún El Salvador se está recuperando de ese terremoto del 2001. Yo recuerdo, hermanos, que el primer terremoto fue en un sábado. Saliendo de la iglesia, íbamos nosotros cuando empezó el terremoto. Interesante.
El terremoto fue aproximadamente a las 12 del mediodía, un cuarto a las 12. Yo recuerdo cuando pasó el terremoto, había destrucción por doquier aquí en mi pueblo. Y cuando íbamos pasando los adventistas de la iglesia para nuestros hogares a ver nuestras casas y nuestra familia, yo recuerdo que la gente afligida y alborotada, en lugar de clamar a Dios por misericordia, la gente, ¿saben que le echaba la culpa a los adventistas del séptimo día? Yo recuerdo que íbamos pasando por la calle y la gente decía, por culpa de esos desgraciados estamos así, porque no quieren a la iglesia católica. Noten qué interesante. Eso es en pequeñeces, que la gente siempre le ha echado la culpa a alguien. De cualquier desgracia la gente siempre busca un chivo emisario. Siempre la gente, en lugar de aceptar sus errores, le echa la culpa al otro. El rey Acab, en lugar de decir, Señor, he pecado por haberme alejado de tu ley, este rey apóstata, echándole la culpa al profeta de Dios. Pero Elías le dice, Acab, eres tú que has turbado a Israel, porque has dejado los mandamientos de Jehová tu Dios. ¿Sabe, hermano, que esto mismo pasará en la historia? Elías representa al remanente. Elías es un símbolo del remanente. En efecto, el tercer Elías representa al remanente que predica los mensajes de los tres ángeles. En profecía bíblica, Elías no es una persona literal. Elías simplemente es un símbolo tipológico del remanente del tiempo del fin que predica un mensaje. El Elías profético y escatológico lo encontramos en Apocalipsis 14, 6 al 12. El Elías es un remanente que proclama los mensajes de los tres ángeles antes de la venida de Cristo. Los mensajes de los tres ángeles es el Elías tercero. Es ese mensaje que prepara el camino para la segunda venida de Cristo. Voy a leer algunas citas para que podamos comprobar que Elías el tisbita simboliza al remanente del tiempo del fin. El libro Consejos sobre el régimen alimenticio, página 84, párrafo 1, dice así: los que han de preparar el camino para la segunda venida de Cristo son representados por el fiel Elías, así como Juan vino con el espíritu de Elías para preparar el camino para la primera venida de Cristo. Noten, nosotros somos el Elías del tiempo del fin. Si usted predica los mensajes de los tres ángeles, usted también es el Elías. Noten esta otra cita, Profetas y Reyes, páginas 169 y 170, dice así: Elías fue un símbolo de los santos que vivirán en la tierra en ocasión del segundo advenimiento de Cristo y que serán transformados en un momento y en un abrir de ojos a la final trompeta. O sea que Elías, al no ver la muerte, simboliza al remanente del tiempo del fin, que son los 144,000, porque será a los 144,000 que los reyes políticos y religiosos se van a unir para tratar de matarlos, así como Acab y Jezabel trató de matar al profeta Elías. O sea que Elías es un símbolo del remanente del tiempo del fin. Noten esta otra cita. Primeros Escritos, página 164. Está también en el libro Espíritu de Profecía, en inglés, volumen 2, página 337. Dice así: Elías, que fue trasladado sin conocer la muerte, representaba a los que cuando vuelva Cristo serán transformados en inmortales y trasladados al cielo sin ver la muerte. O sea que Elías es símbolo 144,000 del remanente del tiempo del fin. Interesante. Veamos un punto interesante que encontramos en Mateo 24. Saben de que en Mateo 24 está el tercer Elías y lo que el diablo le hará al tercer Elías.
Muchos hemos leído Mateo 24, pero no sabemos lo que significa. Hemos explicado que Mateo 24 tiene dos cumplimientos. Se cumplió antes de la destrucción de Jerusalén y con la destrucción de Jerusalén, pero tiene una doble aplicación global y mundial antes de la venida de Cristo. O sea que la destrucción de Jerusalén y sus eventos que sucedieron antes representan los eventos catastróficos que van a suceder antes de que Jesús regrese a esta tierra. Mateo 24 contiene doble cumplimiento. Podemos decir de que Mateo 24 es un sermón profético de doble referencia. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en Mateo 24, versículos 6 al 10, encontramos algo interesante que lo vamos a leer despacio. Muchos quizás hemos leído estas citas, pero no sabemos lo que significan. Aquí hay algo interesante en estos textos bíblicos. Mateo 24, 6 al 10. Léalo conmigo. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. O sea, van a haber guerras, hermanos, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambre. Noten, lo mismo que pasó en los tiempos de Elías y Acab. Habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. O sea, esperamos ver cosas más espantosas en este mundo. Ahora, noten ahora lo que dice el versículo 8 al 10. Entonces, ¿cuándo? Entonces os entregarán a tribulación. Este entonces representa o significa algo. Significa de que los gobiernos del mundo le van a echar la culpa a los hijos de Dios por las desgracias que encontramos en los versículos 6 al 7. Porque se dice entonces, significa que de todo lo que está pasando en el mundo, los catástrofes, las pestes, las enfermedades, los terremotos, las desgracias, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Significa que de alguna manera los impíos le van a echar la culpa a los hijos de Dios de esta desgracia, y por eso nos entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre, y muchos tropezarán, o sea, van a apostatar muchos. Entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Noten que es lo mismito que pasó en los días de Elías. Los impíos, Acab, Jezabel y los falsos profetas de Baal le echaron la culpa ¿a quién? De las desgracias, a Elías. En el tiempo del fin, el mundo entero se va a llenar de ira, y al ver de que las desgracias están cayendo sobre este mundo y este mundo ya no se va a poder vivir por tanta desgracia, vendrá un momento donde los impíos, los reyes políticos y las religiones y los líderes religiosos van a decir: es por culpa de un remanente que no se somete a las leyes del Estado, y por eso están cayendo las desgracias en este mundo. Aniquilémoslos. La historia se repite, hermanos. ¿Por qué muchos se burlan de esta clase de mensajes? ¿Por qué muchos le llaman esto teorías conspiranoicas o fantasías, hermanos? Simplemente porque son ignorantes de la profecía bíblica. A pesar de que lo están leyendo en la Biblia, creen de que esto es fanatismo o mensajes del terror. Hermanos, la historia se repite. Lo mismo que pasó en los días de Acab, que van a caer desgracias sobre las naciones. La gente va a decir: la culpa es de un grupo que no se somete a las leyes del Estado.
y lo que van a buscar es aniquilarlo. Aquí dice el texto, nos entregarán a tribulación y os matarán. ¿Por qué, hermanos? Lean el contexto, porque se les echará la culpa a ellos de las desgracias sobre este mundo, como lo hizo Acab y Jezabel en contra de Elías. Ahora, voy a leer 3 citas del Espíritu de Profecía que corroboran esto, que los reyes políticos del mundo también se van a unir en una coalición impía junto con el cristianismo apóstata para perseguir al pueblo de Dios. Les explico. El rey Acab es un símbolo de los reyes políticos con los que fornica la ramera. En Apocalipsis 17 encontramos una ramera que fornica con los reyes de la tierra. Los reyes políticos están en paralelo con Acab. Los reyes políticos con los que fornica la ramera simbolizan o están simbolizados por Acab. La Jezabel con la que fornicaba el rey Acab es paralelo a la ramera de Apocalipsis 17. Los falsos profetas de Baal que comían de la mesa de Jezabel es un paralelo con las hijas de la madre. O sea que en Apocalipsis 17 encontramos la coalición impía de una triple alianza satánica. Los reyes políticos, la Jezabel y las hijas de la madre se van a unir en una coalición impía para perseguir al tercer Elías. ¿Quién es el tercer Elías? En Apocalipsis 14:12 al tercer Elías se le llama los santos que guardan los mandamientos. ¿Cómo lo sabemos? Recuerden de que Elías le dijo a Acab, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque han dejado los mandamientos de Jehová tu Dios. O sea que el profeta Elías exaltaba los mandamientos de Dios. Significa también, si usamos el paralelo, el Elías del tiempo del fin o el tercer Elías también exalta los mandamientos de Dios. Interesante, porque Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia y la fe de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Eso significa, si usamos el paralelismo tipológico, el tercer Elías es un pueblo, un remanente que exalta y guarda los mandamientos de Dios. Y por esta razón el diablo le va a hacer la guerra. Pero noten algo interesante, que el diablo va a usar el mismo método. Hermanos, el diablo está detrás de todos los desastres naturales, hermanos. Y quiero decirles, hermanos, que Dios le permite al diablo que haga su obra maléfica sobre esta tierra. Lo que está pasando en el mundo entero, el recalentamiento global, la coalición impía del ecumenismo, esto de que está levantando guerras por todos lados, pestes, pandemias, enfermedades, terremotos, huracanes, tsunamis. Quien está detrás de todo esto es Satanás, porque lo que está haciendo es sofocar a las naciones. Y cuando las naciones están con el cuello al agua, van a decir, unámonos, porque estas desgracias están cayendo porque hemos desobedecido a Dios. Un mandamiento espurio. O sea que los reyes políticos del mundo van a decretar leyes legislativas creadas por ellos que van a ir en contra de la ley de Dios. Y cuando un remanente no las obedezca, ellos van a decir, por ellos es que está cayendo esta desgracia sobre nuestra nación. La historia se va a volver a repetir. Les voy a leer 3 citas del Espíritu de Profecía y van a ver cómo la historia se repite. Estas citas que voy a leer están en el capítulo del conflicto de los siglos que se llama Un conflicto inminente. Quiero que lean ese capítulo del conflicto de los siglos que se llama Un conflicto inminente. Ya les voy a decir qué capítulo es para que ustedes lo lean. Yo voy a leer 3 párrafos de este capítulo. El capítulo es el capítulo 37, que
que se llama Un conflicto inminente. Léanlo. Así que yo voy a leer 3 párrafos de eso para que vean de que el diablo está moviendo las piezas del ajedrez, porque él sabe qué es lo que está planeando, hermanos. Hermanos, ¿ustedes creen, hermanos, que esto de que la calor ya no se aguanta en este mundo, hermanos? Hermanos, aquí en el país, El Salvador, están haciendo unas tremendas calores que ni siquiera se puede dormir. En este momento, hermanos, estoy predicando bajo presión. Aquí está haciendo una tremenda calor. Aquí tenemos ventiladores, hermanos, pero no los puedo poner porque me caen mal en mi garganta, porque es aire caliente, así que estoy predicando aquí con una tremenda calor y bajo presión. Los hermanos no se imaginan qué sacrificio hacemos para venir a predicar estos temas. Eso es bien bonito, ver predicadores que están en escritorios con aire acondicionado, con unas casas de lujo. Eso es lindo, hermanos. Pero predicar bajo presión con un gran calor, estresado, hacemos un gran sacrificio para estar aquí predicando, hermano. Hermanos, aquí en El Salvador están haciendo unas terribles calores, hermano, que no se imaginan, hermanos, terrible. El diablo está planeando algo, hermanos, y lo que busca es sofocar a las naciones. Y cuando la gente está con el cuello al agua, ¿qué es lo que dicen? Buscan la unificación, buscan unirse. Eso hace la gente. Cuando la gente está en aprieto, ¿qué es lo que hace? Buscar la religión. Los reyes políticos, al ver de que esto va de mal en peor, van a decir, unámonos. Es hora de que nos unamos para poder obedecer las leyes del Estado, porque según ellos van a decir, las leyes han sido establecidas por Dios, así que obedezcámosle. Noten cómo dice esta cita, Conflicto de los Siglos, página 575, párrafo 4, dice: Satanás obra a sí mismo por medio de los elementos para cosechar muchedumbre de almas aún no preparadas. Hermanos, quien hace los terremotos es el diablo, porque con los cataclismos destruye muchas almas que se van sin Dios y sin esperanza. Tiene estudiado los secretos de los laboratorios de la naturaleza, o sea que el diablo puede provocar pandemias. Tiene estudiado los secretos de los laboratorios de la naturaleza, emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permita. Cuando se le dejó que afligiera a Job, cuán prestamente fueron destruidos rebaños, ganado, sirvientes, casas e hijos, en una serie de desgracias, obra de un momento. Es Dios quien protege a sus criaturas y los guarda del poder del destructor. Pero el mundo cristiano ha manifestado su menosprecio de la ley de Jehová, lo mismo que en los días de Acab. El mundo entero está en rebelión contra la ley de Dios, igual como los reyes políticos y el rey Acab estaban en rebelión contra la ley de Dios. Estamos viviendo la misma apostasía en los días de Acab. El mundo ha manifestado desprecio a la ley de Jehová. Y el Señor hará exactamente lo que declaró que haría. Alejará sus bendiciones de la tierra y retirará su cuidado protector de sobre los que se rebelan en contra de la ley y que enseñan y obligan a otros a hacer lo mismo que pasó con Acab. Sobre la nación de Israel cayó una tremenda desgracia, no llovía, igual como hoy, hermanos, porque el mundo se ha rebelado en contra de la ley de Dios. Todo esto que está pasando en el mundo, hermanos, pandemias, desgracias, enfermedades, terremotos, tsunamis, guerras. La calor ya no se soporta. Es obra del demonio, porque Dios se está retirando de este mundo, hermanos, y ya están cayendo las gotas de la ira de Dios. Estamos viendo las gotas, dice el Espíritu de profecía. Noten cómo dice: Satanás ejerce dominio sobre todos aquellos a quienes Dios no guarda en forma especial. Favorecerá y hará prosperar a algunos para obtener sus fines. Y noten cómo dice: y atraerá desgracia sobre otros
al mismo tiempo que hará creer a los hombres que Dios quien los aflige. La gente dice, es Dios que nos está castigando, pero es el diablo. La gente ignorante de la Biblia le echa la culpa a Dios. Yo recuerdo, hermanos, que en el 2001, que hubieron una gran desgracia aquí en este país, hermano. En el 2001 hubo una gran cantidad de gente que murió en los terremotos. Yo recuerdo que la gente decía, Dios nos está castigando. Y cuando suceden las desgracias, la gente busca la religión. Yo recuerdo que las iglesias se llenaron. Tuvimos que hacer 2 turnos en la iglesia, porque ya no cabía la gente en la iglesia. Fue pasando 1 mes o 2 meses, la gente volvió siempre a su vida impía. La gente no quiere nada con Dios, la gente solamente busca la religión cuando está en aprietos, cuando tiene el agua al cuello. Y esto es lo que provoca Satanás, esto es el plan de Satanás: sofocar al mundo, a los reyes políticos y religiosos, para que se unifiquen, así como pasó con la coalición impía en los días de Elías. Y ahora noten la siguiente cita: Conflicto de los siglos, página 576, párrafo 1, o sea que el siguiente párrafo. Al par que se hace pasar ante los hijos de los hombres, hablando de Satanás, al par que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar las enfermedades, Satanás producirá enfermedades y desastres, al punto que ciudades populosas serán reducidas a ruinas y desolación. Ahora mismo está obrando, ejerce su poder en todos los lugares y bajo 1000 formas, en las desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes, en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Destruye las mieses casi maduras, y a ello le sigue la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones mefíticas, y miles de seres perecen en la pestilencia. Estas plagas irán menudeando, o sea, aumentando más y más, y serán más desastrosas. La destrucción caerá sobre los hombres y animales. Y cita ella Isaías 24, versículos 4 y 5, que dice: la tierra se pone de luto y se marchita, desfallece la gente encumbrada de la tierra también es profanada bajo sus habitantes, porque traspasaron la ley y cambiaron el estatuto y quebrantaron el pacto eterno. O sea que este mundo va a venir una desgracia, porque este mundo se habrá olvidado de la ley de Dios. Y los pecados de Babilonia habrán llegado hasta el cielo, cuando por completo se invalide la ley de Dios. Los pecados de Babilonia habrán llegado hasta el cielo. Ahora noten la siguiente cita. Esta cita es muy interesante. Noten cómo dice: Conflicto de los siglos, página 576, párrafo 2. Esta cita presenta que los gobiernos del mundo y religiosos, gobiernos políticos y religiosos, le van a echar la culpa a la iglesia, al remanente, igual como Acab le echó la culpa a Elías. La historia se va a volver a repetir. Los poderes políticos y religiosos le van a echar la culpa a un pequeño rebaño. Lo tratarán de extirpar de la tierra, porque ellos dirán: aniquilémoslos para que se acabe la rabia. Hay un dicho que dice: muerto el perro se acaba la rabia. Ellos van a decir: por culpa de estos es que está pasando esto en el mundo, así que aniquilémoslos. La historia se vuelve a repetir. Acab le dice a Elías: tú eres el culpable de esta desgracia, pero el culpable eran los impíos. Noten qué interesante lo que dice esta última cita. Conflicto de los siglos, página 576, párrafo 2 dice: y luego el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los que causan esos males. La parte de la humanidad que haya provocado el desagrado de Dios lo cargará a cuenta de aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos
es una reconvención perpetua para los transgresores. O sea que los impíos le echarán la culpa a los hijos de Dios. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo, que este pecado ha traído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria, y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo, rechazando el favor divino, turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. O sea que los gobiernos políticos van a decir, este remanente que guarda el sábado está provocando la ira de los juicios de Dios porque es el domingo que se debe de guardar. Y noten cómo dice, y noten cómo dirán ellos, turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. Así que se repetirá la acusación hecha antiguamente al siervo de Dios por motivos de la misma índole. Ahora ella cita lo que pasó con Acab y Elías. Y noten cómo dice, esto me llama la atención. Dice, y sucedió luego que Acab vio a Elías y le dijo a Acab, ¿estás tú aquí, perturbador de Israel? A lo que Elías respondió, no he turbado yo a Israel, sino tú y la casa de tu padre por haber dejado los mandamientos de Dios y siguiendo a los Baales. Cita 1 Reyes 18, 17 al 18, en la versión moderna. Cuando con falsos cargos se haya despertado la ira del pueblo, este seguirá con los embajadores de Dios una conducta muy parecida a la que siguió el apóstata Israel con Elías. La historia se va a volver a repetir. Hermanos, la palabra de Dios dice que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. El diablo no cambia sus tácticas. Hermanos, el diablo sabe bien lo que está preparando. Está provocando terremotos y desgracias, hermanos. Esto va a ir cada día de mal en peor. ¿Ustedes creen, hermanos, que esta es casualidad de que las naciones del mundo quieren echar a andar lo más pronto posible el Tratado de París y la Agenda 2030? Privatizar los recursos naturales y globalizar el mundo con la cortina de humo que quieren preocuparse por el planeta, porque el cambio climático está destruyendo el planeta. Lo que buscan, hermanos, es establecer un nuevo orden mundial, una globalización, privatización de todos los recursos naturales. Nosotros que conocemos profecías bíblicas sabemos de qué tratan. Nosotros que conocemos profecías bíblicas sabemos qué es lo que se trae entre las manos, hermanos. Y el diablo está detrás de todo esto, hermanos. El diablo está provocando terremotos, hermanos. Y esperamos ver, hermanos, que se desaten más terremotos en el mundo. La Biblia lo dice, hermanos, y lo dice el Espíritu de Profecía. Hermanos, cuando el mundo está así quietecito, que no se oyen guerras en X lugar, es cuando de repente surgen cataclismos, terremotos por doquier, hermanos. Preparémonos. No tenemos que estar dormidos. Esto se está cumpliendo al pie de la letra, hermanos. El mundo está por colapsar. Y en lugar de nosotros como iglesia debemos estar predicando un mensaje, anunciándole al mundo que Cristo viene pronto por segunda vez, predicando estos mensajes de verdad presente. En lugar de eso estamos predicando otros temas que no preparan al mundo. Nuestro deber ha sido advertir al mundo. El mensaje de los 3 ángeles es un mensaje de advertencia. Que salgan de Babilonia, que se preparen, porque este mundo está por colapsar, porque nuestra redención vendrá de arriba, del cielo, porque esta tierra va a ser colapsada. El diablo se prepara, hermanos. Y nosotros como iglesia, ¿qué estamos haciendo? Discutiendo en divisiones, predicando temas que no tienen nada que ver con la verdad presente, mundanalizando la iglesia, corrompiéndonos, deleitándonos en el pecado. No queremos ya escuchar la palabra de Dios, ya no queremos salir a hacer obra misionera, no queremos vivir una vida santa, nos hemos acoplado a los deseos de la carne, queremos vivir en este mundo como mundanos, pero nosotros como iglesia hemos sido llamados a proclamar estos mensajes, porque es este mensaje que trae salvación a este mundo que está por colapsar. Y no nos extrañemos, hermanos.
Si alguna vez nos echan la culpa de las desgracias, está profetizado y se va a cumplir al pie de la letra, porque la historia se repite. Pero lo más importante de esto, hermanos, ¿saben cuál es? De que si estamos con Cristo, seremos más que vencedores, porque nuestra redención está cerca. Mi vida está en las manos de Cristo. No importa lo que el mundo quiera hacer, mi capitán es Cristo, mi escudo es Cristo, y Él peleará por nosotros, hermanos. Así que Dios les bendiga. Vamos a orar para darle gracias a nuestro Dios por este interesante tema de profecía bíblica. Vengamos de rodillas, hermanos. Señor bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por este estudio de profecía. Nos hemos dado cuenta qué método usa el enemigo. Provoca la destrucción y las desgracias para después echarle la culpa a tus hijos. Ayúdanos, Señor, que cada día podamos depender de ti y no solamente conocer este mensaje, sino también hay que predicar el Evangelio para que muchas almas lo puedan conocer y se salven. Gracias, Padre, por estos temas que son temas de verdad presente que tenemos que predicar antes de que se termine este mundo. Gracias, Padre, por este mensaje precioso que tú le has dado a la iglesia adventista para que lo predique. Gracias, Padre, por estas gemas de la verdad presente que nos ayudan a crecer espiritualmente y nos dan gozo y alegría en saber que tú estás pronto por venir a esta tierra. Gracias, Padre eterno, por haber dejado tus profecías en la palabra de nuestro Dios. Gracias por este estudio, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, Dios me los bendiga.